Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas aquí de Paraguay, conjuntamente con el Ministerio Público y la Secretaría Nacional de Inteligencia, realizaron un operativo muy sigiloso para capturar al ciudadano mexicano Hernán Bermúdez, conocido con el alias de Comandante H. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón. Hay empresas que fueron creadas por los sobrinos del clan Bermúdez en Paraguay. Jacobo Dayan es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional, Derechos Humanos y es además director general del Centro Universitario de Tlatelolco y me da mucho gusto recibirlo. Jacobo, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué bueno que estás aquí, porque hay muchas cosas de las que queremos platicar contigo acerca de esto que estamos viendo todos los días en la asociación criminal que existe entre mucha gente que está en el sector público y el narcotráfico y el sector de criminal organizado. Tú has señalado esto continuamente. Dime, ¿qué es lo que más te preocupa y por qué lo señalas como lo haces? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Armando, y sobre todo hablar este tema tan central en la vida política mexicana y de la vida social mexicana. Durante ya muchos años hemos estado escuchando la presencia de grupos del crimen organizado como si fuesen grupos que actúan por su cuenta en contra del Estado para controlar mercados ilícitos y a partir de eso generar violencia para poder controlarlos. Cada vez queda más claro, aunque ya hay investigaciones desde hace muchos años, que estas grandes redes criminales no operan solas, operan como una red macrocriminal y la explico. Una red macrocriminalidad, a diferencia de una red criminal a secas, es aquella en la que participan grupos no estatales, en este caso los carteles de la droga, por ejemplo, o grupos violentos, grupos de huachicol o que se dedican al tráfico de personas o de combustibles, pero que actúan estas redes criminales en conjunto con redes de agentes del Estado o instituciones del Estado y redes empresariales para poder cerrar el círculo en el manejo de dinero, lavado de dinero y la distribución de los recursos. Es Fíjate decir, que, sí, perdón, entonces estamos ante redes más complejas, son sí. redes interconectadas entre el mundo empresarial, el mundo criminal y el Estado. Qué bueno que lo señalas, porque te voy a decir, toda esta idea de hacer este programa y de invitarte salió porque yo camino por los pasillos del Capitolio y por muchos lugares en Washington y continuamente me enfrento a gente que me dice, ¿cómo están ustedes en México? ¿Cómo es que no tienen una estrategia de seguridad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la inseguridad de México? Ustedes no se dan cuenta que está en algunos puntos en el Estado y por eso se habla de que el Estado es cómplice del crimen organizado y ustedes lo están sufriendo. Fue ahí que pensamos que esto era necesario hablarlo y exhibirlo y decirlo, porque esto no solamente se ve en México, se ve en todas partes, Jacobo. Entonces es necesario que la gente lo conozca. Sí, sin duda, porque la única manera, porque llevamos muchos años en México deteniendo a mandos operativos del crimen organizado y a uno ¿Ya? que otro funcionario público. Mientras no se entienda que esto opera como una gran red, y como muy bien lo dices, en los Estados Unidos empezó esta presión seguramente por el cambio de visión de la actual administración, pero yo diría que viene desde la administración anterior. A mí me parece que el punto de quiebre viene con el caso Cienfuegos, cuando hay una ruptura del gobierno de López Obrador con la ¿Ya? colaboración con las agencias norteamericanas, y a partir de ahí, de ese rompimiento, se empieza a dar un cambio de relación entre los Estados Unidos y México, y lo podemos ver muy claramente porque el operativo del Mayo Zambada todavía fue hecho durante la administración Biden. Es decir, evidentemente hoy en la administración Trump estamos ante una presión mucho mayor al gobierno mexicano para desmantelar estas redes porque en teoría los socios con los que Estados Unidos pretende combatir al crimen organizado y al narcotráfico en México son las agencias de seguridad que están vinculadas también con el crimen organizado. Entonces, de ahí el gran interés de los Estados Unidos, supongo, de presionar a México para desmantelar estas redes, que no deben de ser detener a unos cuantos, hay que desmantelar la estructura completa. Sí, y en Hay este, algo que me perdona, parecía muy importante. sí, Perdón, adelante, Armando, adelante, Amanda. sí, Jacobo, preguntarte de si en esta red que se está destejiendo y que empezamos a ver los primeros puntos que se desmantelan ahí con
mandos medios y altos de la Marina, ahí esta red empieza a destejerse desde Estados Unidos, ¿tú crees? Desde estas órdenes o de esta investigación que hicieron para encontrar drogas principalmente. Sí, mira, las redes de macrocriminalidad hay varias, vamos, no es de que haya una sola red, podemos verlas de manera regional y temporal con acuerdos cambiantes. Lo que estamos viendo hasta ahora son las puntas de las hebras de una madeja muy compleja. Es decir, hoy sabemos que hay algunos funcionarios de aduanas, o sea, ya es niveles medios y altos de la Marina y vinculados y algunas empresas. Ojo, también hay que referir aquí el caso Vector, que también está vinculado de alguna manera aquí de Alfonso Romo, el ex jefe de gabinete de López Obrador, que en esta trama, pero estamos viendo los primeros hilos de esta enorme madeja. Si se quisiera hacer en serio esto, habría que jalar los hilos, ver dónde está el nudo, que debe ser a niveles muy superiores, es decir, gobernadores, secretarios de Estado, probablemente la Presidencia de la República, sin duda la Fiscalía General de la República y miembros del Congreso. Y entonces el corazón de esa madeja es muy alta y necesitaría seguirse jalando. Y luego ver dónde está el destino de los recursos, me parece sumamente importante. Ahora que al Mayo Zambada se le puso una multa de 15,000 millones de dólares, si no mal recuerdo la cifra, el gobierno mexicano reclamaba parte de ese dinero. Bueno, esto es infinitamente superior. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Ese dinero, hay algo que tú has dicho. dinero debe estar en México y debe estar en campañas políticas también. Ahí va yo, porque tú decías, y esto me llamó mucho la atención, muchas veces hablamos de una manzana podrida que pudre a las demás. En este caso tú dices, no es una manzana y es la otra, es el cesto completo en donde están las manzanas, lo que tiene que depurarse. Sí, correcto. Lo que tenemos es instituciones que fueron incapaces de tener los controles suficientes, o más bien instituciones que operaron para dar protección y opacidad. En el caso que estamos viendo ahora, que se empieza a revelar, en el caso del huachicol fiscal, pues tenemos a la Marina, aduanas, puertos, el SAT mismo y la Fiscalía General, pero en otras tramas, por ejemplo en la de Bermúdez Requena, lo que tenemos es a un gobernador que después fue secretario de Estado y ahora senador, con información que tenían los militares mismos. Es decir, lo que tenemos es un aparato que funciona para proteger al crimen en estas redes de macrocriminalidad, que no nada más está incrustado en el Estado, hay sociedad abierta entre el Estado y estos grupos criminales. Y en la esperanza hay algo que se pueda hacer, que digamos tiene que ser mucha voluntad de parte del gobierno y de las la actual administración aquí en México para poder destejer esta madeja y decir, bueno, ¿por dónde vamos a ir para limpiar todo este cesto de manzanas que decía Armando? Sí, bueno, evidentemente esta es una de las madejas, porque repito, debe haber varias redes macrocriminales operando en el país y las hemos ido documentando. En su momento las de Veracruz, las de Coahuila, las de Sonora, las de Baja California, las de Michoacán, las de Guerrero, y la lista continúa. ¿Qué hacer para desmantelar esto? Es decir, México no es el primer país que entra en una situación de estas. Lo que es evidente es de que las instituciones actuales del Estado son incapaces de juzgarse a sí mismas. Por eso, en muchos países lo que se hizo, o lo que se ha hecho, es crear mecanismos alternativos extraordinarios de verdad y justicia, con acompañamiento internacional, pero que no sea el mismo Estado juzgándose a sí mismo. Evidentemente, pues la Marina va a llegar un momento donde no va a poder continuar. La Fiscalía General de la República no va a poder continuar. Y hay una frase que dicen mucho las mamás buscadoras que me parece que se podría aplicar a este caso. El Estado mexicano no busca porque si busca se encontraría a sí mismo. Entonces necesitamos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia como los que se han implementado en su momento en Guatemala o ahora están funcionando en Colombia, como algunos ejemplos. Ahora, hay algo que tú has señalado y que me parece súper importante, y es que los mexicanos estamos sufriendo de esa criminalidad en silencio y todos nos quejamos de que, vienen las armas de Estados Unidos, allá consumen mucho, aquí tenemos mucha delincuencia, pero ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada.
Yo creo que hay mucho más que el pueblo mexicano puede hacer en este momento y rebelarse y estar del lado de las instituciones que están señalando que hay una gran cantidad de corrupción y de crimen que este Estado mexicano no está realmente reconociendo y al que está combatiendo. Hacemos mucho y mandamos a 55 capos de la droga que ya estaban en la cárcel, pero hay muchos más que están fuera de la cárcel que continúan haciendo daño. Bueno, incluso esto que dices, Armando, estando 100% de acuerdo con lo que dices, me parece que es una estrategia fallida. Y digo, supongo que el Estados Unidos presionó para que se mandaran allá porque la información acá no estaba siendo obtenida para hacer operativos, para desmantelar estas redes. Pero lo que se está haciendo es extraditando la verdad y la justicia, o expulsando, porque ni siquiera ha sido extraditado, han sido expulsados del país, dejando a México sin esa información sumamente valiosa para poder desmantelar estas estructuras. Ahora, Estados Unidos tendrá sus problemas, el problema del consumo, el problema de la corrupción en las aduanas de aquel lado, los grupos que distribuyen la droga y el problema de salud pública. Pero en México hay un problema de gobernabilidad y de viabilidad de Estado. Es decir, esto es un problema compartido y a lo que nos toca a nosotros, y había que exigirle como sociedad al Estado, es no vivir en un estado, con un Estado capturado, parte de una red macrocriminal que está generando gobernanza criminal en muchos territorios del país, aunque el gobierno lo niegue. Evidentemente su discurso va a ser no habrá impunidad, caiga quien caiga, y por ahí caerán y seguramente serán procesados algunas personas, y con eso tratarán de darle vuelta a la página. Tenemos Qué bueno que 18 años con este discurso de la militarización que no, evidentemente no funciona. Tienes toda la razón. Y qué bueno que esté la sociedad civil respondiendo, porque si no va a haber una oposición política, y si no la vamos a tener en realidad, y si esa oposición política la vemos que surge de un lado o del otro a veces, y vemos a Lili Telles, que es la única que se levanta y grita, etc. Si no va a haber eso, entonces la sociedad civil, los ciudadanos vamos a tener que hacerlo. ¿Cierto? Y ahí son los ciudadanos y las instituciones sociales. Me parece que hay un papel importante de los medios de comunicación, un papel importante de la academia, de las iglesias, de las empresas. Si no va a venir desde la institucionalidad del Estado, tendrá que venir de las instituciones de la sociedad civil, sin duda. Así es. Qué bueno que estés trabajando. Así es, Jacobo. Sí, nos dejas mucha tarea y tenemos mucha tarea que resolver los mexicanos en esta materia para tratar de llegar y exigir que haya que vayan las personas que tengan que ir ante la justicia y que se haga justicia en estos temas y que pues tratar de terminarle la corrupción desde donde toque a cada quien. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí. Lo único que diría al final es no nos vayamos con la finta de los resultados que presente la Fiscalía. La Fiscalía General de la República entregará los resultados que políticamente sea viable para ellos. Muchas gracias. No van a llegar hasta las últimas instancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias. Admiramos mucho tu trabajo y todo lo que tú haces. Muchas gracias por venir. Bueno, Amada, llegamos al final y esto es muy importante.